Listo. Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre el movimiento independentista de Puerto Rico. Nuestros oradores son Laura López, que hablará de la historia, Aldo Palacios sobre las estrategias y Valentina Sandoval de las consecuencias. Tienen la palabra. Se dice que durante siglos la isla fue poblada por los taínos hasta que fue descubierta por Cristóbal Colón en 1943. La corona española tomó posesión de esta y el primer gobernador fue Juan Ponce de León, el cual fue el acusado por sofocar la oposición de los indígenas al esclavizarlos. En 1806 todo comenzó a cambiar gracias a la fuerte presencia de los elementos separatistas mediante el rol que jugaba en ese entonces Simón Bolívar al liberar América del Sur de los españoles. En 1868 se produjo el Grito de Lares y se declaró la República de Puerto Rico gracias a la Carta Autonómica expuesta por Práxedes Mateo Sagasta. Esta no duró por mucho tiempo ya que fue sofocada por las tropas españolas. En 1897 Estados Unidos reclamó Puerto Rico gracias al Tratado de París, que se dio en la Guerra Hispanoamericana, y en esta los Estados Unidos se negó a concederle la independencia a Puerto Rico, por tanto se creó el Partido Independentista Puertorriqueño. Este busca principalmente que Puerto Rico se convierta en una nación independiente y soberana, sin ninguna dependencia económica y política de Estados Unidos. A lo largo de la historia se presentaron tensiones. En 1948 se consideraba un delito cantar canciones patrióticas puertorriqueñas, ya que únicamente se le debía rendir pleitesía a Estados Unidos. Y actualmente persiste la incertidumbre debido a que Puerto Rico pasará a ser un Estado de la Unión, seguirá como un Estado libre asociado de Puerto Rico o realmente buscará la independencia. Las causas son principalmente las luchas por la independencia que se dan debido a que los impuestos subían y se creaban otros mientras la economía cada vez estaba peor. La falta de maquinaria y los puertorriqueños exigían nuevas o mejores condiciones, al igual que su mayoría de población era analfabeta y vivían en pobreza extrema y demandaban mejores condiciones socioeconómicas y de vida, al igual que ser controlados totalmente por España y luego por Estados Unidos. Algunas alianzas se crearon debido a que Estados Unidos estaba en la búsqueda de la protección de sus intereses y creó alianzas autoritarias con terratenientes y élites político-militares para aumentar su poderío en Puerto Rico. En los años 20 surgieron las uniones entre republicanos y socialistas, el Partido Unión de Puerto Rico, los republicanos formaron la Alianza Puertorriqueña y básicamente estas alianzas se crearon entre religiosos, personalidades y grupos puertorriqueños en la búsqueda de la independencia. Bueno, en relación nos encontramos aquellas personas no puertorriqueñas que buscaban y luchaban por la independencia de este estado. Entre ellos mencionaremos a dos grandes que fueron a Matías Bruckman, norteamericano empresario que buscaba la independencia, al igual que Manuel Rojas de Venezuela. Las estrategias de los puertorriqueños no eran muy diversas o muy detalladas. Ellos buscaban que al juntar grandes masas de personas, hacerle frente a los españoles. Esto también se detalla en la era de los indios taínos o en la colonización, justo recién comenzando los 1500. Ellos luchaban con arcos y flechas, al igual que lanchas, contra los españoles. Se evidencia así que la isla no recibió la oportunidad de disfrutar de una independencia formal y fue anexada abiertamente sin ninguna autonomía real. Recibió también el impacto de las campañas dirigidas a norteamericanizar la isla, se reemplazaron los cultivos tradicionales que llevaba esta por la plantación de azúcar, así para generar el monocultivo. Como Estado libre asociado, no se le brinda la ciudadanía americana. Con el estatuto territorial, dicha ciudadanía es estatutaria por la ley del Congreso y puede ser revocada cuando éste lo decida. Los residentes de Puerto Rico actualmente pagan impuestos federales, incluyendo el impuesto al seguro social e impuestos por la nómina para seguros por desempleo. Los empleados federales en Puerto Rico también pagan contribuciones federales y aquellas personas que reciben ingresos de fuentes que vengan de origen de Estados Unidos, al igual los pagan. Al igual, los puertorriqueños tuvieron grandes cambios en la parte social y demográfica y se dio una gran parte de migración del pueblo puertorriqueño hacia la nueva metrópoli norteamericana.
Obtenemos así el movimiento independentista de Puerto Rico, que hace referencia a diversas iniciativas a lo largo de la historia en esta isla para sus luchas de independencia, primero de España y luego de Estados Unidos. Este movimiento ha sido representado por el pueblo, por grupos y también por organizaciones a lo largo de los años que comparten el mismo interés, que es obtener su independencia política. Desde el siglo XIX, este movimiento ha utilizado métodos pacíficos y políticos, también como han utilizado métodos como el uso de la violencia y de la revolución para la promoción de su objetivo final. Con esto da existencia a diferentes partidos, como es el Partido Político Autonomista, nacionalista e independentista como identidad en la isla de Puerto Rico. Lo que realmente logró la independencia de Puerto Rico frente a España fue la lucha de los puertorriqueños frente a los españoles y así la obtención de la Carta Autónoma en 1897. Su autonomía, por así decirlo, ya que pese a la existencia de esta carta, aún era parte del dominio español. No duró sino aproximadamente como un año, ya que tras la guerra hispano-estadounidense se da la Carta de París, donde Puerto Rico y otros territorios españoles pertenecerían después a Estados Unidos. Es decir, el resultado de la lucha fue una autonomía por un breve periodo, para luego ser un territorio dependiente de Estados Unidos. Bueno, en el tema del enfoque teórico, nos basamos en el realismo, ya que se puede evidenciar el movimiento de independencia de Puerto Rico y el poder de Estados Unidos y España sobre este. También existe la centralidad de poder y el estado de anarquía en el que se encontraba Puerto Rico a pasar a ser dominio de Estados Unidos. En la actualidad Puerto Rico no es considerado como un estado soberano, sino que Estados Unidos lo nombró como Estado Libre Asociado Puerto Rico. El deseo de poder tanto de Estados Unidos como de España se contraponen poniendo en evidencia que no hay más mecanismos de resolución que el poder. Así estos dos países explotaron y seguirán explotando en todos los sentidos a Puerto Rico, quitándole así incluso la posibilidad de votar por sus propios dirigentes. En la geopolítica podemos detectar que Puerto Rico es una isla ubicada en Centroamérica y en el Caribe, que ha sido de gran interés en más de una época para España y para Estados Unidos. España la utilizaba como extracción de recursos como por ejemplo el oro, al igual que punto de control para manejar y controlar ciertos territorios isleños y caribeños. También para desembarcar. Estados Unidos no se quedó atrás y también lo usaba como punto de control y un lugar donde desembarcar. Para más tarde fue utilizado como un centro de control para poder vigilar a Cuba en la época de la Guerra Fría. Relacionando lo visto en el campo de estudio, podremos también asimilarlo con el regionalismo, que es la búsqueda de los países de gran poder, el poder vigilar muchas partes del mundo teniendo propiedades o dominios en la gran mayoría del mundo. Podemos concluir que el Estado Libre Asociado Puerto Rico al final de cuentas nunca logró ser un Estado independiente y se debe reconocer que en su situación actual carece de reconocimiento como actor internacional, lo cual le imposibilita participar por derecho propio en los procesos de integración regional. Frente a las luchas por la independencia, se puede ver cómo estas fracasan a lo largo de los años, al igual de cómo se evidencia la fragmentación de la sociedad puertorriqueña, pues hay algunos que consideran que lo mejor es seguir bajo el dominio de Estados Unidos, otros ser un estado totalmente libre y otros independizarse de Estados Unidos pero seguir la doctrina de Estados Unidos hegemónicamente. Se enfatiza también cómo Puerto Rico fue atropellada muchísimo por España, al igual que Estados Unidos, pues en bastantes, por no decir en la totalidad de los campos posibles en un estado, eran controlados por ellos. Muchas gracias. Doctores, muchas gracias por su tiempo. Esperamos que haya sido una experiencia enriquecedora en conocimientos y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias.